Lejaim tovim shalom, que sea por la vida, pero también por la paz, que aumente la paz en el mundo. Had Sameach a cada uno de ustedes, a todos los Javerim, a todos los hermanos y hermanas, miembros del pueblo de Israel, que nos hemos reunido de diferentes partes del mundo. Estoy muy contento el hecho de que se haya tomado la labor el maestro Emanuel de mencionar el país donde cada uno nos acompaña, para así poder valorar el esfuerzo que cada uno hace y la unión que hay pese quizás a las diferencias que tengamos en el lugar donde residimos. Haz Sameach, que sea un día bueno, un día de alegría, en el cual conmemoremos las liberaciones, los portentos del Todopoderoso, pese a que vivimos en el exilio, pese a que las dificultades son obvias y siempre existe la posibilidad de retornar, pero Baruch Hashem, que siempre hay tzadikim en la diáspora y nos asisten en el modo de acercarnos al Todopoderoso. Purim es claramente una celebración única y hoy tengo el gusto de poder compartir con todos ustedes esta reflexión junto a otros maestros, así que seré breve. Purim es único, no solo por lo que sucede hoy, sino porque lo que decía antes, estamos en la diáspora y Purim es la única celebración en nuestro calendario tradicional donde se celebra esta fiesta, esa celebración que es diaspórica. Esta celebración surgió precisamente en la diáspora, donde nos encontramos la mayoría, si no es que todos los que hoy estamos a través de este medio virtual. Los eventos históricos que recordamos y conmemoramos con esta celebración tomaron lugar precisamente en la diáspora, en Persia, y no así otra convocación, otra celebración. La historia de Purim, brevemente, recuerden, acabamos de leer, todos los eventos tomaron lugar después de la destrucción del templo, del primer templo por Babilonia. Los moradores del reino de Judea o de Yehudá fueron expatriados, llevados cautivos a Babilonia, pero luego surge el imperio persa que domina entonces a gran parte del mundo, y el imperio persa pues gradualmente le permite ciertas libertades a los judíos para que no solo retornen a la tierra de Israel, sino para que construyan el Beit HaMikdash. Y ya podemos sentir el objetivo, el deseo genuino del judío diaspórico, regresar a la tierra, pero no únicamente porque añoramos nuestra patria, añoramos el lugar de nuestros ancestros, sino porque queremos construir el Beit HaMikdash, porque el Beit HaMikdash se constituía, significaba desde la antigüedad el motor que nos permite continuar, el medio de conexión con la divinidad, con lo trascendental. Así que era muy necesario para los judíos construir el Beit HaMikdash. Y es en esa época donde se mencionan a Esdra, o Esdras en español, el escriba Nehemías o Nehemías, el profeta Zacarías, junto con una gran cantidad de israelitas, retornan a la tierra de Israel para otra vez reconstruir las bases, para trabajar por esa nación ejemplar, que es el objetivo del pueblo de Israel. No simplemente, repito, una nación y nada más, un pueblo, una tierra, sino una tierra con un objetivo, una tierra en la cual se practique la Torá, un sistema de justicia social. Pero la realidad es que, aunque tenemos gente de este calibre, Ezra, Nehemías, Zacarías, Naví, había una gran parte del pueblo de Israel que vivía una vida muy cómoda en Persia, en la diáspora. Se sentía muy cómodo en términos económicos. Persia se había constituido de cierta manera como la patria, la nueva patria del judío. Por ello es que en el propio texto se realizan ciertas críticas que quizás el lector ingenuo o simplista no logra comprender de esta hermosa obra literaria,
donde el autor contrasta la exaltación que existe por el palacio del rey Ahasverosh en contraste con el templo, y se emplean términos muy similares a lo que compone la estructura del Beit HaMikdash y los términos que se emplean para describir el palacio de Ahasverosh. De eso ya hemos tratado en otras ocasiones. De hecho, existe un documento en el sitio web naxtrateam.com, el cual les animo a revisar. Pero lo más remarcable que quiero compartir con ustedes es la llegada a un momento en una situación de comodidad para los judíos en Persia. Cuando más cómodos se sentían, cuando mejor posición social, política tenían, como era el caso de Mordejai, aparece en escena un malvado, Haman HaRasha. Permíteme, tengo que hacer esto. No podía dejar de hacerlo. Así es. Hay que opacar a Amalek y los descendientes de Amalek. Es una mitzvah. Opacar a quien desea destruir sanguinariamente el pueblo de Israel. Así que les decía que llega un momento en que hay un cambio radical para el pueblo de Israel. Están gozando de un bien económico, social, y llega un cambio. Surge este malvado y se convierte nada más y nada menos, por designio divino, obviamente, en el segundo en mando de Persia. Y este malvado desea destruir nada más y nada menos que al pueblo judío, a los descendientes del Malhut Yehudá, del reino de Yehudá, por el simple hecho de ser judíos. Exactamente lo mismo de Hitler, exactamente el mismo objetivo, simplemente por ser judíos. Y claramente podemos ver un paralelo quizás entre el judío viviendo en la diáspora acomodado en aquel entonces y el judío en la diáspora en nuestros días, que tiene la oportunidad de retornar, pero no lo hace. Sé que no todos tenemos la oportunidad de retornar por diferentes motivos, pero hay quienes tienen la oportunidad y no lo hacen. Exactamente lo mismo que tomaba lugar en aquel entonces de la historia. Estaban retornando. El imperio persa les había permitido retornar, construir el templo, pero no todos deseaban. En esencia, podemos ver entonces que la historia de Purim es la historia que se repite. La historia en que una porción de Israel prefiere quedarse en la diáspora. Y sin dudas, hay muchas lecciones que podemos aprender de la historia de Purim y hoy las escucharemos por parte de otros maestros. Y yo quisiera entonces enfocar mi reflexión muy breve para darle oportunidad a los demás maestros en hablar de esta misma esencia, pero aplicarla a este pequeño grupo que hoy estamos reunidos acá. La misma esencia. Como dije, no hay tierra prometida sin un propósito. Los hijos de Israel, no, cuando salieron de Egipto, no entraron a la tierra de Israel sin previamente recibir la Torá, porque para meritar esa tierra hay que saber cómo establecer un sistema de justicia social, y esto es la Torá y las mitzvot. Así que antes de hablar de volver a la tierra de Israel, de regresar a la tierra de los ancestros, a la tierra prometida, yo quisiera mencionar lo importante de la identidad, porque si nuestra identidad no es hebrea, entonces, ¿para qué necesitamos una tierra? Podemos seguir siendo hebreos en América, en Iberia, en España, en Asia. Israel, como hemos dicho en más de una ocasión, no es una religión. Israel es un pueblo, es una gente. Claro que tenemos leyes, obviamente, decretos que fueron entregados con el objetivo de definirnos como nación ejemplar, necesitados de una nación donde poner en práctica la Torá y las mitzvot para irradiar luz al resto de la humanidad, para decirles al resto del mundo que hay un sistema de justicia social que puede transformar y traer la paz y el beneficio para el resto de la humanidad. Así que mi mensaje hoy, mi breve reflexión es para los Josrim de Tshuva, para los que están regresando al camino de los ancestros
y para aquellos que se están integrando también al pueblo de Israel sin tener evidencia de descender de los hijos de Israel, pero que también desean integrarse. El proceso obviamente es gradual, pero debe ser constante. Los adversarios, las adversidades seguramente estarán en el camino del retorno, en el camino de la integración, pero hay que sobreponernos a ellas, a todas estas adversidades. No podemos quedar pasivos. No podemos acomodarnos, y esta es la esencia del mensaje. No podemos acomodarnos a vivir entre dos aguas, a la mentalidad diaspórica, a la cultura que recibimos en la diáspora y a la cultura de la Torá. No, tenemos que definirnos. No podemos ser hebreos y a la vez practicar culturas contrarias a la Torá, porque la cultura israelita es la cultura de la Torá. En nuestros días, obviamente, cada quien trae consigo desde la diáspora influencia marroquí, de Turquía, de Latinoamérica, de España, pero estamos hablando de la Torá, que es la esencia. Así que tenemos que definirnos. No podemos practicar una cultura que se anteponga, que contradiga los principios de la Torá. Así que imaginemos la historia de Purim aplicable a este contexto de Jostrim B'Tshuvah, de personas que retornan al camino de la Torá y también quienes se integran. Cuando todo parece bien, cuando comenzamos a retornar a la Torá y nos sentimos muy cómodos, ¿cierto? Porque adaptamos a nuestra vida la observancia del Shabbat, ciertas prácticas de la Torá, pero no queremos perder ciertas prácticas también culturales, que aunque sean contradictorias a la Torá, pues las justificamos y nos sentimos bien porque son parte de la idiosincrasia del país, de la nación donde vivimos. Sí, cuando te sientas bien acomodado, vendrá nada más y nada menos que este malvado, este antisemita, para que te definas, para hacerte entender que no puedes vivir una doble vida, no puedes estar en aguas tibias, para hacerte entender que no puedes practicar un poco de Torá y un poco de secularismo a la vez. Vendrá este antisemita que nada más y nada menos tendrá la autoridad delegada por el Todopoderoso para decretar sobre tu identidad como retornante o integrándote a la nación de Israel, para decretar un edicto de genocidio, para eliminar la identidad hebrea de tu alrededor, de tu casa, de tu comunidad, para que dejes de observar el Shabbat, para que te definas o sigues la cultura hispana, en este caso, o la cultura ibérica, la cultura asiática, o te defines según los parámetros de la Torah, o Shabbat o no Shabbat, para que te definas si vas a continuar comiendo según la dieta kasher, si vas a perpetuar Taharat HaMishpahat, Seniud, para que abandones el camino de la rectitud, para que te sientas de cierta manera cómodo cuando tienes que mentir para que tu negocio en el exilio prospere, para que te sientas capacitado y justificado a engañar, a estafar porque estamos en el exilio y tengo que hacerlo para sobrevivir. Es decir, se levantará este malvado para obligarte, este sistema secularista, para obligarte a que no transmitas el legado de la Torá a tus hijos, a tu comunidad, a tus descendientes, para que seas uno más del montón, para que te habitúes a vivir en el exilio, para que no aspires a vivir en una comunidad, aunque sea en el exilio temporalmente, pero en una comunidad shomer Torah o mitzvot. Pero la noticia es que si tú, estimada Javerá, Ahiakar, Ahoti Ekara, si tú y yo hemos decidido por el camino de la Torá, no podrás librarte
de los ataques del malvado Hamán. Hamán te va a identificar por tu conducta, así como él pudo identificar a los judíos en aquel entonces, porque no se arrodillaron delante de la estatua. Vendrá el momento en que te van a poner entre la espada y la pared, es decir, vas a llegar hasta el extremo de comer lo que no debes, de vestirte como no debes, de actuar como no debes, de mentir, de engañar para sobrevivir en el exilio. Así que no habrá manera de evitar este malvado, que tendrás que confrontarlo. La buena noticia que te traigo es que tienes aún el tiempo para prepararte, para fortalecerte y buscar la mejor solución en el contexto que te encuentres. ¿Por qué digo esto? Porque como terminamos de leer en Megilat Esther, en el libro de Esther, se informa que hubieron nada más y nada menos que 11 meses. Escucha, 11 meses entre el edicto del genocidio y el día que se iba a tomar lugar, 11 meses. Hamán decretó el edicto en Nisan, en el primer mes hebreo, y este se iba a llevar a cabo en Adar. 11 meses para huir, para definirte. ¿Qué hizo Mordejai? ¿Qué hizo Esther? Continuaron en Persia, en lugar de ir a la tierra prometida donde se encontraba el templo en proceso de reconstrucción, donde se encontraban sus hermanos. Hay que en estos momentos acudir a la comunidad, acudir, afianzarse en la Torá y los mandamientos, vivir una vida de lealtad al Todopoderoso, de justicia y de equidad. El tiempo se acorta. Mordejai le dijo a Esther, vámonos para Eretz HaKodesh, a la tierra sagrada, que la situación acá no es la mejor, no. Le dijo, preséntate ante el rey Ahasverosh y vamos finalmente a buscar la manera de luchar contra los enemigos. Finalmente sí, la batalla la logran triunfar, pero, y recalco, pero el texto nos dice algo en el capítulo 10, como bien leyó el maestro Immanuel. Al final de este libro está la clave. Sí, todo salió bien. Hashem nos ayudó, Hashem estuvo presente, pese a que su nombre no aparece en la Megilá, él estuvo presente. Pero, ¿cuál fue el resultado? Hay un mensaje en el capítulo 10, en el capítulo final. Dice el texto que respecto a Mordejai, Ratzui Lerov Ehab, gran cantidad de sus hermanos, esto es los judíos, estuvieron en favor de Mordejai. Y el lector debe hacerse la pregunta, ¿cómo es que el texto dice Ratzui Lerov Ehab? Gran porción de los judíos estuvieron a favor de él, pero ¿por qué no todos estuvieron a favor de Mordejai? Si es que Mordejai, como bien dice el texto, gracias a él, le salvó la vida a la comunidad judía. El mensaje es muy claro. Sí, hay salvación, hay asistencia divina para el pueblo de Israel, aún en la diáspora, aún en la peor dificultad, pero los que tienen conciencia, el pueblo hebreo que tuvo conciencia no estuvo favorecido con Mordejai. ¿Por qué razón? Por lo que dije previamente. Mordejai, Esther, no volvieron a la tierra de Israel. Todo el esfuerzo, toda la capacidad como líderes que eran, debían de haberlo volcado para decirle a los hermanos en la diáspora, llegó el momento de retornar a la tierra de Israel. El Eterno nos está diciendo a través de este malvado que está tratando de eliminarnos, llegó el tiempo de retornar. Así que sí, el pueblo en su mayoría alabó a Mordejai, le agradeció, pero no todos. Vamos entonces, estimados Javerín, a aprovechar esta oportunidad. 11 meses de avisos hay para retornar con Teshuvá, para retornar a las raíces, para volver a la Torá y a los mandamientos, y para aquel que desee integrarse a la nación de Israel, al pueblo de Israel, lo puede hacer.
Vamos entonces a percibir en Hamán Rasha un agente permitido por el Todopoderoso para decirte a ti y a mí, si vas a hacer teshuvá, hazlo de veras. Sal del exilio, no te quedes en dos aguas, sal de ese contexto cultural que es en contra de la Torá, sea un contexto hispano, americano, ibérico, repito, asiático, el que sea. No quiero decir con esto que toda la cultura es anti-Torá, pero hay ciertos principios culturales que no están afines con la Torá. Así que vamos a retornar hoy a la Torá, a Hashem, aún cuando hoy que tenemos todavía tiempo. ¿Con qué objetivo? Retornar simplemente a una tierra, a un contexto, digamos, nacional. Yo soy judío y tengo que estar al lado del judío. No. Yo soy judío, soy hebreo, soy israelita, soy parte de un pueblo elegido, una nación con un propósito. Por eso el objetivo mayor de nuestros ancestros fue la reconstrucción del Mishkan, del Mikdash, del templo, porque era el medio de reconexión con el Todopoderoso. En otras palabras, en términos prácticos de nuestros días, el templo, crear un espacio necesario en tu interior, en mi interior, donde la identidad israelita pueda crecer, donde la Torá pueda desarrollarse. Vamos a crear un contexto en nuestro hogar, que nuestro hogar sea un lugar de Torá, que nuestra familia sea una familia de Torá, que nuestra comunidad sea una comunidad de Torá. Así que no esperes, el tiempo camina, quedan 11 meses. Yo no sé tú, pero yo estoy preparando ya para que el presente año no sea igual que el anterior. Aprovecho las amenazas de Hamán Rasha como indicio de que el Eterno me está llamando para reforzar mi identidad hebrea. Espero que también tú hagas lo mismo. Gracias por la atención.